Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Juan Ricardo Díaz, bienvenidos al podcast de Mentes Analíticas. Aquí me encuentro con mi gran amigo Luis. Sí, señor, aquí estoy. Psiquiatra, epistemólogo a ratos y dispuesto a que tengamos una conversación bien rica, bien amena y bien interesante desde el punto de vista de cómo ayudarnos a vivir cada vez mejor y mejor, ¿verdad? Para eso estamos acá. Por cierto, aprovecho para pedirle que por favor se suscriban, que le den a la campanita, a todo lo que Dios creó y que lo rieguen la voz por ahí para que la demás gente también se pueda ayudar con la información que aquí damos. Mira, Luis, ¿qué vamos a conversar el día de hoy? ¿Qué te parece si abordamos el asunto de las crisis? Bueno, yo Y creo que ahorita estamos en una crisis a nivel mundial, que ¿no? estamos en una crisis. Sí. ¿Qué te parece si nos das tu definición de qué es una crisis? Bueno, fíjate, a mí me gusta ponerlo más a la forma más elemental. Una crisis para mí es cuando algo se sale de la norma y genera unas consecuencias, vamos a decir, generalmente negativas, ¿no? Cuando Ujú. se te mueve el piso, que te quitan la alfombra, entonces uno puede considerar que eso, uno entra en un estado como de crisis, de confusión, letargo, de que no sabes qué hacer y para dónde ir, ¿no? Sí, por eso quizás es que los japoneses, por ejemplo, crisis y oportunidad es el mismo kanji, ¿no? Ujú. Es la misma Palabra. figura, Sí. podríamos decir la misma palabra, ¿no? La misma Ujú. palabra crisis y oportunidad como dos eventos, porque si uno dice, bueno, que es una oportunidad, Sí, ¿no? sí. Una oportunidad es algo que ocurre, que se sale del carril automático en que uno viene y que en lugar de ofrecer cosas negativas nos está ofreciendo la posibilidad de avanzar, ¿no? Fíjate una cosa curiosa, Luis, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo allí. Yo utilizo para cuando atiendo a todos los clientes que ayudo con psicología, las stages o las etapas del duelo, las utilizo igualmente Ujú. para la crisis, Ok, porque yo creo que es exactamente lo mismo, o sea, la negación, la rabia, la negociación, la tristeza y después la aceptación, porque creo que pasamos por etapas muy similares tanto cuando estamos en duelo como cuando estamos en crisis, ¿no? sí. ¿Tú utilizas algo similar? Sí, porque fíjate, un poco lo que andamos buscando, bueno, el equipo de trabajo que hemos denominado Neurocodex, andamos buscando una forma de simplificar la vida, simplificar la Mm, cotidianidad. Y dentro de ese buscar simplificar, establecemos que hay que meter en categorías más comprensivas aquellas cosas que pudieran ser vividas como diferentes. Por ejemplo, el caso de un duelo o el caso, por ejemplo, sí, de una crisis de cualquier tipo que sea, ¿no? mm, Respondemos exactamente igual si lo vemos desde el punto de vista de una categoría completa, ¿no? Como decías tú, pasamos por etapas. Una etapa es la sorpresa, ¿no? El mm. primer impacto que nos llevamos cuando nos salimos del carril es la sorpresa. Y esa sorpresa puede tomar distintas rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sentido clásico, cuando es la sorpresa de que se muere un ser querido, ¿verdad? Que nosotros experimentamos ese dolor, la primera etapa, por ejemplo, de negación, Ujú. es una cosa que también ocurre cuando de repente uno no ve la oportunidad. Cuando uno tiene una oportunidad delante y no la ve. Y o cuando, por ejemplo, es una crisis de otra índole. No es, por ejemplo, la ida de un ser querido, sino que no es que uno haya perdido algo, sino que es que aparece algo en la vida. Por ejemplo, recientemente aquí el año pasado, ¿no? La Dana, ¿no? Una, una, una riada brutal que causó mucho daño. Eso también te produce una reacción de sorpresa. Y a la reacción de sorpresa le produce cómo voy a manejar yo ese dolor, cómo voy a manejar yo este daño que me está causando, ¿no? Bueno, Por ahorita en eso el entramos mismo, en negación muchas ujú, veces, otras veces hay personas que rápidamente superan la negación y van, por ejemplo, a la ira o van a la tristeza, ¿no? ujú. Sí, la gente se pone bastante agresiva
en la parte de la crisis. Pero ahorita, por ejemplo, la situación que estamos viviendo con las guerras, ¿no? Mm, Porque se han disparado muchas guerras, muchos frentes simultáneamente, ¿no? Ya casi no, no se habla de Ucrania y Rusia, fíjate, claro, y ellos están en que guerra. también es una guerra, ¿no? Sí, Sino- y bueno, y cómo eso afecta al mundo y todo eso. Y yo creo que la gente, como decimos, de a pie, aunque no esté cerca a los sitios, ¿verdad? De guerra, te afecta directa e indirectamente y también da cierto nerviosismo porque estás frente a un hecho que uno no sabe cómo a desenvolverse, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, reflexionando un poquito sobre eso, me pregunto si será una crisis este hiperdesarrollo tecnológico Ujú. que nos está poniendo en las manos, por ejemplo, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Sí. ¿No? Eh, ¿Cómo vamos a manejarnos a partir de ahora con esto de que, por ejemplo, estaba viendo allí un comentario de Ray Kurzweil, el geniecito este que le mete a la futurología Ujú. y que forma parte del grupo de Facebook, ¿no? Que él dice para el año 30, 35, para el Ujú. año entre el año 30 y 35, va a haber 100 millones de robots en los Estados Unidos únicamente, Ujú. ¿no? Eso nos plantea una crisis largo, de largas consecuencias, ¿no? Sí, sí. Por lo que va a Ya yo significar, estoy por ejemplo, planeando comprar uno. sí, claro, Sí. va a haber que Gran tener su ayuda, ¿eh? robot ahí a mano para cualquier cosa, Ya le entre tengo otras nombre y cosas, pues, todo. Alfonso. A así. ver si la familia va a entender el chiste. Bueno, tú sabes que yo llamo a la inteligencia artificial Indira Arocha, ¿ah? Y, IA, Indira Arocha, ¿no? Se eh, me ocurrió ese nombre de Indira y le puse el apellido mío, ¿no? Y que yo la considero como mi secretaria privada. claro Es que mi sí. secretaria privada con la cual yo trabajo, converso, discuto, la mando a buscar información, todo ese montón de cosas, que es cómo hacemos nosotros frente a las crisis que se nos van presentando, cuáles son las opciones que tenemos cuando tenemos un entendimiento de que la primera reacción, esa reacción de sorpresa, se va a transformar en negación, se va a transformar en dolor, se va a transformar en ira, se va a transformar en miedo, se va a transformar en tristeza, hasta que yo digo, bueno, acepto que esto está ahí y ahora, ¿cómo doy el paso de superar, de incorporar eso a la vida para que sea positiva hacia el futuro, ¿no? Mira, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Luis, pero yo creo que toda crisis genera ansiedad necesariamente. O sea, y entonces, por lo tanto, le aplico los mismos pasos que yo aplico para la ansiedad. Bueno, y yo creo que para cualquier emoción, pero sobre todo la ansiedad que está relacionada con el miedo. La incertidumbre siempre da miedo, ¿no? Entonces, cuando uno está frente a eso, primero es el reconocimiento. Es decir, algo está sucediendo que Claro. está completamente fuera de mi control, y eso está bien, porque así es parte de la vida. O sea, no ponerlo ni más grande ni más pequeño, sino entender lo que es una realidad, ¿verdad? En la cual estamos viviendo. Luego que haces ese, bueno, en inglés dice acknowledgement o awareness, ¿verdad? Ese, Que tú realmente estás ajá. pendiente, estás consciente de lo que está pasando. Ese yo diría que es el primer paso. El segundo paso es hacer técnicas en las que se sea más fácil y más útil para ti. Para mí la respiración es maravillosa. Entonces, respirar profundamente varias veces para calmar un poco la cosa y empezar a organizar los pensamientos. Y el tercer punto es en la parte cognitiva, ¿no? De decir, Sí. bueno, ¿qué son esas cosas de líneas de pensamiento que puedo empezar a generar para contrastar a la que ya estaba sintiendo antes como resultado, en este caso, de la crisis, ¿no? Entonces, porque, que por ejemplo hay una guerra, van a tirar bombas nucleares, te va a morir todo el mundo, o sea, ese Claro. catastrofismo que poseemos gracias a la emoción del miedo. Entonces decirle, mira, realmente estas cosas similares han pasado, o sea, podemos leer la historia, esto no es primera vez que sucede, Ujú. lo más probable es que después se llegue a un acuerdo y puede pasar aquí y allá. O sea, uno empezar como a negociar, porque la idea es entrar en, por lo menos, el control o el manejo interno de la emoción. Decir, mira, que no cunda el pánico o que no panda el cúnico, como decía el No Chapulín. panda el culo.
Entonces, ¿por qué? Porque dice, no voy a lograr nada con eso. Claro. Y estar ciego a la crisis empeora la crisis. O sea, el Por no darte supuesto. cuenta que estás en De crisis. hecho, esa etapa de negación lo que hace es que puede llevar a retrasar la solución y puede ser que las consecuencias de la crisis simplemente no te permita darte ese respiro. Por ejemplo, cuando hay una tragedia de carácter geológico, ¿no? Terremoto, maremoto, Y son impredecibles. inundación, que además son impredecibles y que te agarra de sorpresa. Pues. Fíjate que allí es interesante el análisis de varios autores que se me están viniendo a la mente. ¿No? En primer lugar, los aportes de Daniel Kahneman, ¿no? Con esto de pensar despacio, pensar rápido, pensar despacio. ¿no? Que cuando yo estoy pensando rápido, generalmente estoy en control, quien está controlando la situación es la emoción, que me lleva, por ejemplo, a esa negación y que puedo responder con ira o puedo responder con tristeza o puedo responder con angustia, con ansiedad, ¿no? Y tomar cualquiera de esos caminos, lo cual, por ejemplo, si necesito tomar una decisión pronta, es un bloqueo de la corteza prefrontal. Ahora hablaría un poco de Antonio Damasio, el, neuro, el neurocientífico que nos ha dibujado un excelente mapa de esa relación entre los aspectos corporales, sobre todo los sensoriales corporales, y los aspectos cognitivos. ¿no? Entonces, fíjate, ese paso es muy importante que nosotros podamos entrenarnos para afrontar esa situación. Yo diría que, como dices tú, un primer paso, por ejemplo, es dominar el cuerpo, la respiración, la postura, los movimientos. Si yo adopto una postura más recta, más derecha y tal, eso tiende a tranquilizar. Y si lo acompaño de respiración abdominal, pues más todavía. Entonces puedo entrar en control, lo que llamaríamos entrar en control. Dejar de estar en manos del pensar rápido, típico de la emoción controlando a la cognición, para abrirle paso a la cognición. Ahora, ¿cuál es el otro elemento interesante aquí? Que una vez que yo entro en cognición, me expongo a los famosos sesgos de que nos habla el mismo Kahneman. ¿no? Los sesgos que hacen que yo tienda a buscar la solución en lo que ya conozco, a buscar la solución en aquello que está inmediatamente más cercano a mí. ¿no? Son dos sesgos importantes que tendemos a utilizar. ¿no? Eso lo podemos mejorar con el entrenamiento. O sea, si nosotros nos entrenamos en cómo voy a utilizar mi cognición para que sea un pensamiento más crítico. Y aquí iría un tercer autor, que es José Antonio Marina. ¿no? El pensamiento crítico como la forma más elegante y más positiva también, más constructiva que tenemos nosotros como seres humanos, que es la posibilidad de reflexionar, de volver a pensar lo que ya pensé y de tener un entrenamiento. ¿no? Bueno, que para eso Exacto. estamos aquí nosotros en este Exacto. podcast. Por ejemplo, este podcast lo que pretende es ofrecer herramientas para que usted vaya practicando, para que usted vaya incorporando ese don maravilloso que es el pensamiento crítico, el que yo pueda examinar lo que está ocurriendo o lo que puedo proyectar, ¿verdad? Como posibilidad para vivir mejor cada día, ¿no? Que al final es como nuestra gran pretensión, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, hablamos de crisis existenciales también. Por ejemplo, el paso de la edad, ¿no? Los 40 años, ¿verdad? La adolescencia. Sí, son épocas de crisis. Son etapas de crisis naturales que ya por lo menos uno se puede preparar para ellas, porque tú dices, ya va a venir. Alguien que está en los 35 empieza a entrar en que, oye, estoy envejeciendo y tal, que es un mito, ¿no? Porque no va ni por la mitad de la vida
Sí, al día de hoy, imagínate. ¿no? Ahorita, Pero esa llegada del acortamiento de la memoria RAM ujú, y por otra parte los cambios hormonales que se van produciendo, sobre todo en las mujeres, desencadenan una crisis. Se encadenan una crisis que si nosotros lo vemos como oportunidad en lugar de crisis, es muy interesante si seguimos el consejo japonés, ¿no? sí, sí. Que te abre las dos puertas. O lo asumes como crisis o lo asumes como oportunidad. ¿Mm? Bueno, y fíjate, y uniendo el tema que tú trajiste anteriormente, junto con lo de la crisis y lo de la inteligencia artificial, o sea, el movimiento de la tecnología de hoy día, tenemos que estar preparados para lo que ya está y lo que viene, ¿no? Y lo que viene. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente vamos a estar en una constante crisis, si se quiere, Mm, porque los cambios se están dando muy bruscos. De hecho, fíjate, la bendita de inteligencia artificial que tiene conciencia propia, que se está apuntando para dentro de 5 o 10 años, resulta que está pasando este año. mm, Entonces, y lo mismo que tú nombraste, los robots, que dentro de muy poco van a haber 100 millones, bueno, según Elon Musk van a haber billones de robots en mm. un punto dado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a ese mundo cambiante, porque ahorita ya no es como tú ves la historia en el siglo XII, el siglo XV, el XVIII, todo era como en cámara lenta. Los cambios Sí, sí, sucedían, sí, sí, pero claro. muy lento. De hecho, a veces eran generaciones y generaciones para que ocurriera un cambio. Ahorita estamos hablando de horas, días, semanas. Todo Sí. está muy Fíjate rápido, que ¿no? es tan interesante esto de la crisis, podríamos llamarlo la crisis de la tecnología del siglo XXI, ¿no? Mm, Que los muchachos, en estos días me enteré que los muchachos aceleran los videos, ¿no? ujú. O sea, para pasarlos más rápido, Sí, sí, ¿no? yo lo Los hago. aceleran. No, y los Entonces, audios, yo los podcasts los y lo, escucho ajá, en por lo menos 2x y a veces hasta un poquito más rápido, hasta el punto donde lo puedo entender. Pero claro, ¿por qué? claro. Porque un podcast de 2 horas yo lo escucho en media hora. Exacto, porque claro, queremos obtener la mayor cantidad de información Mm, en el menos tiempo posible, ¿no? mm, Por ejemplo, y eso es una crisis, eso está ocasionando una crisis tremenda de cuyas consecuencias son, por ejemplo, estos jóvenes que no quieren seguir viviendo. mm. Son cada vez más frecuentes jóvenes que te dicen, yo no quiero seguir viviendo. Oye, ¿viste lo de la ¿No? muchachita española que... Ajá. Oh, eso yo creo que podemos hacer un programa de Por eso ejemplo, bien claro, interesante, ¿no? no sé Que se cuál quiere es quitar la la vida. razón, no sé cuál es la razón que ella está justificando. Pero fíjate, en la No, mayoría de los jóvenes que, yo lo leí, ajá, la noticia. Una niña, tiene veintitantos años, 25 creo. jovencita, ella estuvo en un centro de ayuda de adolescentes inmigrantes, ¿verdad? En España, y entonces la violaron entre varios, y ella se quiso suicidar, se Ah, tiró a un quinto piso, pues como consecuencia de la violación, y quedó viva y quedó parapléjica. Entonces ahora le pidió al gobierno que le permitiera suicidarse, pues, o sea, con claro, claro. eutanasia, y entonces se lo aprobaron. Y ahora básicamente el Estado español la va a matar. O sea, Claro, le va claro. a Ok, asistir a ok. morirse. Sí, porque fíjate, una de las cosas que estamos viendo en los jóvenes es que nos pasa a los adultos también, que es que Mm, creemos que lo que hemos vivido es la vida. mm. Y la vida te pone cosas, ¿Tú quieres que yo te te cuente un pone, cuento? te pone crisis y te pone oportunidades, ¿no? Eh, Y crisis y oportunidad es un juicio que uno hace acerca de las cosas, ¿no? En alguna medida, por supuesto. Hay crisis que, por ejemplo, eso de lanzarse por un balcón es una crisis claro, y quedar cuadraplégica, pues otra crisis. es la consecuencia Bueno, y de la la... violación fue una crisis. Exacto. Todo, y lo que la decisión que ella está tomando para que el gobierno la asista es otro proceso de crisis. Oye, que sería bellísimo que Claro. pudiese ver este podcast para mandarle el mensaje de decir esas crisis se superan, hay forma, hay manera, Exacto, ¿verdad? claro. Entonces, ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Que muchos jóvenes, precisamente como no han vivido, terminan creyendo que lo que ellos vivieron en la infancia y lo que vivieron en la adolescencia es una marca definitiva para la vida. Mm, Y eso no es verdad.
Lo que sabemos hoy en día es que lo que nosotros creemos que es una marca es una repetición de patrones que hace uno mentalmente. Por eso es que yo siempre les digo a los jóvenes, bueno, que esta vida que tú has llevado hasta ahora, ok, es una vida triste, es una vida terrible, esta crisis que has padecido en este momento es dolorosa, pero vamos a jugar a proyectar y a cuáles son las opciones que tú tienes hacia No, adelante. y también que la Y vida no es cuando, lineal. claro, cuando le abres el abanico de opciones hacia adelante, dicen, oye, ¿verdad? Pero es que sí, sí, yo estoy empezando la vida. Eso no significa que mi vida va a ser esta. Uno puede decir, mi vida es esta, hasta el mismo instante que se está muriendo, ¿no? Yo estoy atendiendo un joven, 19 años, peruano, en línea, ¿no? Y entonces él anda con su crisis de que quiere la carrera, entonces lo estoy ayudando con lo que yo llamo el Dharma, que es averiguarle cuál es la mejor profesión basada en su personalidad, en su inteligencia, en todo eso. Entonces, y él viene y me dice, pero ¿y si me equivoco? Y yo, bueno, es que ahí es donde vas a aprender. Y lo otro que dándoles perspectiva a los muchachos que son muy jóvenes, que le queda toda la vida por delante, como tú bien dices, digo, mira, tú sabes que he descubierto yo y yo lo viví. Tú puedes empezar una carrera nueva cada vez que tú quieras. Claro, Tú estudias claro. algo, te gradúas, trabajas. Después, si tú dices, mira, ya me he aburrido, no me gusta, ahora quiero, te da tiempo para estudiar otra cosa. Y después O sea, otra y otra. y, y es que hay Claro, tiempo para claro, claro. todo. Sí, O sí, sea, te lo que da hay que tiempo. distribuirlo, eso es todo. Y no hay Exactamente. apuro. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que claro, uno vive con la mirada hacia atrás, Sí. pero aprender a proyectar la mirada hacia adelante, porque una de las consignas que yo siempre le digo a los muchachos, bueno, a todo el mundo, pero a los muchachos, mire, lo único que podemos afirmar rotundamente en esta vida es que mañana va a ser hoy. Es decir, el famoso hoy es Continuo. un movimiento continuo. Por lo tanto, mañana va a ocurrir, mañana va a llegar. Quiera uno o no quiera, eso no depende de uno, eso depende de la naturaleza. Por lo tanto, va a haber un mañana si yo sigo vivo. Por lo tanto, ¿qué tal si yo empiezo a mirar ese mañana y empiezo a prepararme para ese mañana? Ese es el sentido de las herramientas. Las Y yo, herramientas son ajá. para que uno se prepare para mañana, que va a ser hoy. Y yo creo que, fíjate, viene el rescate de la espiritualidad, del desarrollo de la creencia en algo mayor, porque es el desarrollo de la fe. O sea, por ejemplo, hablando otra vez del caso de la niña esta, española, yo creo que si ella desarrolla su lado espiritual, su parte de fe, confianza, ¿verdad? De que hay un mejor porvenir y que algo mayor, que está en un perfecto equilibrio, lleva las cosas bien hacia adelante, eso te ayuda, es otra herramienta. La espiritualidad es una herramienta, hay que Sí, tomarla sí, así. sí, sí. Sabes, me acabas de acordar una frase de Santo Tomás de Aquino. Uh -huh. Santo Tomás de Aquino decía, la fe es una cosa que tiene que ver con lo que no se ve. Uh -huh. La esperanza es una cosa que tiene que ver con lo que no está en mis manos por ahora. Uh -huh. ¿No? Fíjate que la fe y la esperanza constituyen dos pilares fundamentales para vivir. Sin eso no se No puede. necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una fe religiosa, Uh -huh. ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, alguien que es completamente ateo, su fe está puesta en que mañana no va a tener oportunidad de estar vivo, Exacto. ¿verdad? Sí. Esa es la esperanza, esa es la fe del ateo, ¿no? La fe del creyente, bueno, ya la conocemos. Y la esperanza es, yo espero que ocurra o que yo pueda hacer algo que no puedo hacer en este momento. Por eso yo siempre le digo a la gente, no pierda la esperanza. Y este es un mensaje muy especial a nuestros compatriotas, ¿verdad? Venezolanos, porque yo siempre les digo, cuando tengo chance de hablar sobre la situación específica en Venezuela, les digo, conserven la esperanza, porque la esperanza significa, en primer lugar, usted no lo tiene ahorita, pero hay posibilidad de que lo tenga.
mantener esa proyección es fundamental para que a usted se le ocurran cosas que pueda hacer dentro de su cuota de participación en los cambios que uno desea. Tú sabes que ahorita que estábamos hablando detrás de cámara, que nombramos a Laureano Márquez, yo una vez le escuché algo a él de la esperanza que es sacado de la mitología griega, que dice que de la caja Pandora salieron todos los males y todo, y se quedó atascada la esperanza. Entonces de ahí viene la esperanza, es lo último que se pierde. La esperanza es lo último Es un cuento bonito. Fue ¿no? la última en salir de la caja de Sí. Pandora, ¿no? Salió la esperanza de último, ¿no? Alegórico, ¿no? Claro, claro. Y por eso tenga esperanza en cosas, por ejemplo, que también ya están demostradas, como lo que hemos mencionado. Primero, respire. Si usted respira recto, poniendo el tronco recto, la mirada hacia arriba y respira abdominalmente, usted va a recuperar la tranquilidad. Usted va a recuperar la cordura. Le va a venir esa segunda fase que es, ahora yo puedo reflexionar. ¿Qué significa que yo puedo reflexionar? Primero que me tengo que cuidar de los sesgos. En ese sentido recomiendo, bueno, es un poco grueso el texto de Kahneman, pero es muy bueno, pero se pueden buscar síntesis de pensar despacio, pensar rápido, pensar despacio, o Ruido también, que es el otro libro de Kahneman, y que les va a brindar la oportunidad entonces de uno tener un pensamiento crítico y de entrenarse para el pensamiento crítico. Ahí aprovecharía también de recomendar otro buen Mira, texto. una cosa, combinando un poquito todo lo que hemos tocado, aprovecho un espacio para hacerle publicidad a una canción que monté hecha por inteligencia artificial. Ajá. Está en todas las plataformas de música que ustedes pueden, que Pandora, Apple Music, Spotify, en todo eso. Yo hice como un disco de 6 canciones que quedó comiquísimo, a mí me encanta. Pero hay una que hice entre allá y acá, se llama la canción, y el coro creado por la inteligencia artificial, ajá, una de las cosas es que se respira, que la vida hay más allá. Y eso, wow, o sea, eso claro, que creo me quedó fabuloso y lo invito a que la escuchen. Sí, sí. Es bien interesante la letra que saca, por como dando esperanza, justamente, ¿no? Claro, claro. Sí, y fíjate, una de las cosas que a mí me impresionó con esto de la respiración es que una vez le pregunté a un ¿cómo se llama? A un lama de estos budistas, que por qué ellos eligieron la respiración para facilitar la introspección. Y me dio una respuesta que, bueno, yo dije, wow, claro. Me dijo, por 2 razones, Luis. La primera es inevitable. Y la segunda es manejable por la voluntad. Entonces tienes ahí los 2 ingredientes. No necesitas buscarte nada externo, no necesitas ir a comprar nada, sino que es tu propio recurso. Primero, inevitable. Es decir, no puedes dejar de respirar. No te lo permite la naturaleza. Y en segundo lugar, es manejable a través de la voluntad. Entonces yo puedo aprender a respirar abdominalmente, aprender a respirar regular y rítmicamente, que es el gran secreto de la tranquilidad. Porque hay una correlación estrecha entre emoción y respiración. Eso como un dato. Y la otra cosa que decía sobre el pensar y el repensar, este último libro que escribió José Antonio Marina, recién editado en el año pasado, o mediados del año pasado, fue editado, que se llama la vacuna contra la insensatez. Yo recomendaría esa lectura porque realmente es muy interesante y muy poderosa en el sentido del rescate del pensamiento crítico como la posibilidad y la esperanza de que podamos ir a un mundo mejor y salir de esta crisis horrible que estamos viviendo, esta crisis que nos ha traído una combinación, yo creo que entre el posmodernismo y un desarrollo tecnológico de dioses, como dijo
Wilson. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Luis, pero yo pienso que siempre la humanidad ha tenido que aprender a sobrellevar las crisis, pero hoy más que nunca, por la velocidad de todo lo que está pasando, hay que hacerlo y hay que hacerlo con voluntad y Claro, sobre todo claro. con firmeza, ¿no? Y yo creo que podcasts como estos ayudan, los libros, pero hay que estudiarlo, hay que prepararse, hay que estar listo, porque si no es muy fácil caer en la tentación que te da la crisis, ¿no? Claro, claro, que es la tentación de la insensatez, es decir, de vivir en modo emoción, el modo este de... Bañándote en cortisol. Exacto, bañándote en cortisol, estresado. Por eso. Bueno, mira, ya llegamos al límite de que estamos poniendo el podcast 30 minutos para ver cómo va ese formato. Y bueno, vamos a dejar la conversa hasta aquí, pero nos despedimos antes de irnos. Nos despedimos, bueno, yo con la señal de costumbre, ¿no? Un abrazo y seguimos. Bueno, saludos y bendiciones para todos. Hasta acá. Detrás de todo buen argumento hay un gran sentimiento. La personalidad se constituye en su relación con el futuro y las expectativas correspondientes. La vida es una serie de caminos. Vivir es transitar algunos de ellos. Quien sepa conectar positivamente las experiencias que vaya viviendo y conocer, dominar y manejar las mejores estrategias y tácticas para lograrlo, será quien progrese en el siglo XXI. Para cocinar bien se requiere una buena receta. Puede ser individual, secreta y hasta inconsciente, pero siempre hay una receta. Vale para todo en la vida. Para aquel que no sabe leer, cualquier signo significa cualquier otra cosa. La educación es fundamental para vivir conscientemente.